Claro, buenos días Ángel, buenos días a todos. La verdad es que el tema del estrés, pues como bien lo has mencionado, funciona o se desarrolla prácticamente y ha sido muy estudiado en los adultos. Sin embargo, los niños también presentan este grado de complicación y lo debemos tener claro que es como una sintomatología que puede producir o no una dificultad, un problema o quizás un trastorno. Pero cuando pienso en un adulto, pienso en el trabajo, o problemas maritales, o situación económica. ¿Qué podría surgir en un niño? Claro, en un niño nosotros pensamos, ¿qué podría pasar en un niño que no paga cuentas, que no tiene problemas, que no tiene dificultades? Pero fíjate que la definición de estrés solamente es la reacción o la respuesta del cuerpo humano en cuerpo y mente frente a una situación o a un estímulo que está generado por un factor estresante. ¿Cómo se traduce esto? Pues que todos los seres humanos todos los días vivimos en ciertos grados de tensiones, pero cuando la tensión funciona de una forma, digamos, basal, en una línea tranquila, sin tantas fluctuaciones o altos y bajos, es natural. En los niños, pues obviamente esto también pasa porque están en un entorno donde están las escuelas, los amigos, su familia. A veces los papás se separan. Yo siempre pongo este ejemplo, los papás se separan y el niño empieza a tener un comportamiento distinto, puede que deje de dormir ciertas horas de la noche, tenga una etapa que nosotros llamamos una etapa regresiva, es decir, que el niño puede orinarse en la cama por las noches y son simplemente signos o síntomas que el niño está pasando por una situación diferente a la línea esta normal o natural de la cual hablábamos a un inicio. Pero es más difícil detectar ese estrés en un niño que en un adulto. Yo diría, no hablaría de un grado de dificultad, yo más que todo hablaría de una exploración más minuciosa, la conducta del niño, más bien la estructura de personalidad, como hablamos en el campo de la psicología, pues no está definida al 100%. En un adulto, pues sí está muy definida, esa estructura es clara. En un niño de 8, 9, 10 o un preadolescente entre los 12 y 15 años, todavía está en formación, todavía su cerebro sigue en formación de una forma en que nos es difícil, o no tanto difícil, sino que nos es un poco más complejo hacer esto. ¿Qué necesitamos? Explorar muy bien la conducta del niño, que no sean simplemente pataletas o berrinches, como llamamos aquí en Panamá, sino que realmente sea un signo detectable de la conducta de este menor, de este adolescente. Sufren situaciones de estrés claros, porque, digamos, un niño que no quiere ir a la escuela, la pregunta es ¿por qué no quiere ir a la escuela? ¿Qué pasa en la escuela? La escuela posiblemente es un factor estresante. Si ese estrés se mantiene de forma permanente, le genera mucha tensión, mucha fatiga, mucho agotamiento o una negación, que es el acto de no querer ir a la escuela, entonces podríamos estar posiblemente frente a un elemento o más bien frente a una causa estresora dentro del comportamiento de este niño. Esa palabra anglosajona que se ha puesto de moda en la última década, bullying, ¿podría ser un detonante de un estrés en un menor? Bueno, el bullying realmente ha venido surgiendo y se le ha dado mucho auge últimamente. Yo creo que tú y que yo, que hemos estado en este país, hemos escuchado muchas historias, no solo de hoy, sino del pasado, donde todos tenían un sobrenombre. Claro. Y eso es básicamente la definición de bullying. Sin embargo, hoy pues vivimos en una era digital donde el bullying tiene un componente digital, donde se pueden grabar las cosas que pasan en los centros educativos. Y yo diría, el bullying siempre ha existido, simplemente que hoy día, en esta época, le hemos puesto un nombre. ¿Puede ser un factor estresante? Yo diría que sí, puede ser un factor estresante debido a que el niño o el adolescente que está en estos centros educativos no se siente cómodo y le genera una tensión, es decir, todo lo que está afuera, el compartir con sus compañeros, que lo llamen con un cierto sobrenombre, que cierta un grado de acoso. Estas acciones generan en la persona, en este caso en el niño, generan una tensión, generan una fatiga y en algunos casos estos niños responden con ira, con irritabilidad y uno dice, pero es que, y los papás dirán esto, es que mi hijo es un niño muy tranquilo, yo no sé cómo responde, cómo hizo eso. ¿Cómo lo hizo? Porque está con un factor estresor, un factor que desencadena el estrés. Entonces el niño responde con un comportamiento iracundo, con irritabilidad, o es un niño que a pesar de ser muy activo, muy dinámico, entonces baja su intensidad y hace lo contrario. Se queda muy tranquilo, muy quieto, no hace nada, y es un niño, digamos, que es en oposición a lo que normalmente es. Oiga, aquí estamos viendo una conducta diferente. Usted es más joven que yo, Sí. pero en mi época no existía la palabra bullying, ni siquiera la palabra acoso. Claro. Te tenían de Congo. Exacto.
Sí. Y cuando a una persona lo tenían de Congo, el papá te decía, ¿sabes qué? Aquí mi hijo no va a venir con de Congo por parte de nadie. Te vas allá y lo vas a enfrentar. Claro. Yo me tuve que tirar puñete varias veces. No sé si será la mejor situación. Los dos quedamos, nos entramos a puñete, pero después no me fue a molestar más. Claro. No creo que sea la respuesta adecuada en estos momentos, y mucho menos un psicólogo, pero ¿de qué manera un padre de familia puede enfrentar una situación en la que el bullying, por ejemplo, puede causarle estrés a un menor? Claro, yo tendría que preguntarte si después de todo esto que pasó, ya que lo cuentas, ¿realmente te sentiste bien después de lo que pasó? Bueno, no me molestó más. No te molestó No me más. molestó más. ¿Crees tú que resolviste el problema? Yo en lo particular, como me decía mi hermano Claro. mayor, me decía, Ángel, vas a tener que pelear. Claro. Me dio valor y nos enfrentamos ahí. Después, adivine qué, nos hicimos amigos. No sé qué razón había, pero él tenía un problema en casa. Claro. Y no sé si era la solución en estos momentos. Posiblemente hablar hubiese sido lo más Claro. adecuado. Por eso se lo pregunto a usted, porque Sí. muchos padres, cuando reciben la información de que su hijo está cambiado su forma de ser por alguien en la escuela, muchos padres, como lo hizo mi papá, te vas a enfrentarlo Claro. a golpes. Sí. No es lo adecuado, Sí, yo creo yo. definitivamente que no. Fíjate que ninguna forma de violencia justifica que esa sea la respuesta. No hay una justificación para la violencia, de hecho, en nuestra sociedad actual. Sin embargo, lo que realmente los padres deben hacer es mantener una comunicación activa con sus hijos, porque lo que pasa en la escuela es posiblemente un reflejo de lo que está pasando en la casa. Este niño que es agresor, ¿sí? Que digamos en el concepto de bullying es el buleador, es decir, el que agrede, no es la víctima, sino el agresor. Este niño, algo le está pasando en su casa. No sabemos qué es, pero posiblemente algo pasa. Sus padres estén separados, haya mucha tensión en su casa, haya ciertos grados de violencia, puede que haya mucho maltrato intrafamiliar. Entonces, el niño está reflejando esto, pero los papás del niño que es víctima, entonces debe también acercarse al centro educativo, hablar con su docente, es decir, con el docente del niño, o hablar con los directores, el subdirector, la parte administrativa, porque realmente, y te lo decía al inicio y vuelvo a lo repito, ningún tipo de violencia es justificable frente a una conducta en nuestra sociedad actual. Oiga, quiero cambiar radicalmente Sí. de tema porque varias personas me han escrito. Aproveche la oportunidad que hay un psicólogo clínico Sí. para preguntarle si los coaching que se están Sí. dando son los adecuados, coaches con terapeuta. Claro. Y yo quiero hacer esa relación porque yo sé que un psicólogo clínico, Claro. legalmente hablando, es la persona Sí. que puede darle a usted adentrarse a terapias, ¿no? Sí. ¿Qué tan confiable puede ser un coach en estos temas que se tratan de una persona que va a asumir un modelo de conducta que fue promovido Claro. por esta persona? Sí, en Panamá tenemos actualmente, en esta última década, hemos tenido un auge sobre estas modalidades realmente, y las personas acuden a estas modalidades con un desconocimiento quizás total de lo que realmente es un coaching y lo que es la terapia de coaching y lo que realmente es una terapia científica, psicológica y avalada por un modelo científico. Las terapias pues tienen ciertas formas de trabajo. El coach o el hacer terapia de coaching pues no se estudia como una carrera universitaria. Vamos a partir de allí porque es un tema un poco delicado. Pero para comprenderlo mejor, el ser coach no significa que eres egresado de una universidad. Aquí en Panamá y posiblemente en grandes partes del mundo donde pues ¿cómo se estudia el ser coach? Con un curso, con un taller o con un seminario de unas cuantas horas, unos cuantos días o unos cuantos meses, ¿sí? ¿Qué relevancia nos da eso? Que los psicólogos, el personal de salud pasa estudiando una licenciatura en Panamá por Claro. más de 4 o 5 años aproximadamente en una universidad estatal. Y luego vas y haces una especialidad que puede ser en psicología clínica, en psicología familiar, en social, y luego utilizas un modelo, ¿sí? Un modelo conceptual a Claro. seguir, que es la terapia como tal. Entonces, los psicólogos clínicos somos terapeutas de acuerdo a un modelo. Existe una gran variedad de modelos, pero el coach vendría siendo prácticamente una técnica que podría ser utilizada en ciertos casos. Lo importante es que la terapia o el tratamiento psicológico realmente requiere un estudio psicológico, que es el proceso científico, y luego se determina un tratamiento. Un paciente no llega y se le dice inmediatamente necesitas coach,
porque el coach simplemente puede revolver muchas cosas que están en la vida mental del paciente y que van a traer ciertos tipos de tensiones. Entonces aparece el estrés, aparece estos factores desencadenantes donde la persona dice, es que ya yo no me siento como yo era antes, pero es que digamos, la estructura mental humana es algo tan complejo que no se puede destapar del todo. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Que no se trabaja del todo, simplemente se debe ir por etapas y con mucho cuidado de acuerdo a lo que la ciencia nos ha enseñado. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a invitarlo otro día para que pueda hablar un poquito más del tema porque me parece muy interesante. Sí. El basamento, entonces, para una persona que hace coach, según lo que yo entiendo a través del psicólogo clínico David Sanjur, es que si usted va a un coach, a recibir un coaching, verifique que la persona sea un psicólogo clínico. Eso le da la tranquilidad de una persona que ha estudiado por años para después darle recomendaciones sobre su manejo en la vida. Muchas gracias. Hablamos de dos temas. Primero, el tema del estrés en los niños sí existe y hay que verificarlo y buscar a psicólogos como el señor David Sanjur para estar tranquilos de cómo enfrentar el problema. Y segundo, el tema de los coaching. Mucho cuidado. Hay psicólogos. Es igual que estas personas que van a la cirugía estética. Verifique que hay un doctor y no de una manera improvisada. Usted va con una persona y a lo mejor los resultados pueden ser peores de lo que usted esperaba. Hacemos una pausa, 7:35 de la mañana. Hoy es un día de estreno para muchos panameños a partir de las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, donde podrán tomar la línea 2 del metro. Y yo les digo, usted dice, ¿por qué hablamos tanto del tema? Entonces se imaginan que ahora va a haber gente en horas de la tarde que toma el metro en la terminal de transporte de Albrook y llega a la 24 de diciembre en casi hora y media menos que lo que hace todos los días. ¿Se imaginan eso? Puede llegar a sus casas y en algunos casos ver a sus hijos despiertos para recibirlos. Papá, mamá, ¿cómo estás? Esto es importantísimo destacar. No hablamos de 100 y 20 personas, hablamos de decenas de miles de panameños.